Mi nombre es Álvaro Rico, actualmente soy decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y durante muchos años me he desempeñado como docente de ciencia política en esta misma casa de estudio y como investigador especializado en la historia reciente del Uruguay y de América Latina. Esto quiere decir particularmente desde mediados de los años 50, incluyendo el periodo de las dictaduras y luego de la recuperación de las democracias, que en nuestra experiencia es un hecho que acontece desde 1985 en adelante. He trabajado como coordinador del equipo de historiadores universitarios que en el marco de un convenio con la Presidencia de la República investigó sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos en el Uruguay, produciendo en el marco de esas investigaciones y en el transcurso de un trabajo que en lo personal insumió 12 años, una serie de libros, y tanto en soporte papel como en soporte digital, dando cuenta fundamentalmente del fenómeno de desaparición forzada y del asesinato político. Y luego han aparecido a lo largo de estos años ya de trabajo intensos otras obras más de tipo ensayístico sobre el golpe de Estado, sobre la dictadura y también, digámoslo así, porque es parte de una línea de investigación que en su momento fue muy importante en lo personal y también a nivel de la facultad, una línea de investigación que no se detuvo en la temporalidad de la dictadura como régimen político, sino que trató de adentrarse en las incidencias, en los efectos de las dictaduras en el periodo democrático y cómo de alguna manera ese traumatismo histórico en nuestras sociedades incide en el presente, por ejemplo, a través de la transformación de relaciones sociales, relaciones interpersonales, temores, violencias que están inscritas en la cotidianidad de nuestra sociedad y que no siempre en la reflexión o en la explicación del por qué suceden se considera el antecedente de la violencia autoritaria y el terrorismo de Estado como hechos de alguna manera fundantes más recientemente de estas características. Esa es un poco la línea de investigación. Debo vincular esta línea de investigación personal con una decisión de la Facultad de Humanidades que justamente coincidió con el inicio de mi trabajo. Yo estuve exiliado durante alrededor de 10 años, principalmente en Moscú. En aquel entonces era miembro de la Juventud Comunista y en aquel contexto pude continuar y concluir mis estudios universitarios en la Universidad Lomonosov de Moscú en filosofía. Retornado al Uruguay e ingreso a la Universidad de la República, en la Facultad de Humanidades, a través de la figura del profesor José Pedro Barrán, se promovió como una línea de investigación, estamos hablando del año 1985, el estudio del periodo de la dictadura. Y se creó en torno a ese proyecto de investigación el Centro de Estudios Uruguayos en aquel tiempo, luego Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayo, actualmente, que tuvo por objetivo principal durante muchos años investigar la historia reciente y particularmente la dictadura. En ese marco, muy tempranamente, es que yo me inserto a la vida universitaria en Uruguay y con ese objeto de estudio como prioritario. Y bajo la dirección de José Pedro Barrán desenvolvimos
Inicialmente una cronología de la historia reciente de nuestro país, porque partíamos de la base de que era muy importante reconstruir la historia y la memoria del pasado reciente contra un fenómeno de ocultamiento o de malinterpretación o de olvidos que ya se comenzaba a ejercer en la temprana postdictadura sobre lo que había acontecido en ese pasado reciente. Y como de alguna manera lo que buscábamos era de que a través de la historia se reconstruyera el período y la verdad sobre ese período, nos abocamos durante muchos años a una cronología que abarcó desde el año 1967 a 1985 la recuperación de la democracia. Y esa cronología no estuvo exenta su planificación, digamos, de lo que se consideraba era la periodización de la crisis de la sociedad uruguaya, que de alguna manera desemboca, no necesariamente, pero históricamente desembocó en la dictadura. Cuando de alguna manera se intenta ilustrar la temporalidad de la crisis en nuestro país, es como de alguna manera un sentido común referirse a una crisis que comienza a esbozarse a mediados de los años 50, 1955, 1959, y que abarca fundamentalmente en este primer periodo aspectos económicos. Un conjunto de transformaciones productivas, un conjunto de transformaciones financieras, una incidencia del capital bancario, una incidencia del Fondo Monetario Internacional en el endeudamiento externo del país, recortes en políticas benefactoras o asistenciales que fueron características del llamado Uruguay neovallista, van pautando este primer momento, de alguna manera, de la llamada crisis del Uruguay en sus aspectos económico-financieros. Hay una segunda dimensión de la crisis que se incorpora no linealmente, pero podemos marcar sí una gradación en ese sentido, que refiere a los aspectos sociales de la crisis del Uruguay. Cómo estas transformaciones económico-productivas impactan en los colectivos sociales, fundamentalmente de los trabajadores, activando las demandas sociales, la organización de los sectores de trabajadores y estudiantiles, en pos de no perder beneficios adquiridos y en pos de avanzar en nuevas conquistas democráticas y salariales y de condiciones de trabajo. Creemos que así como el año 1955 puede ilustrar el inicio de esta crisis y el año 1959 puede ilustrar el epicentro del aspecto económico de la crisis, el año 1968 puede ilustrar el eje de esta crisis en sus aspectos más sociales, más reivindicativos, más movimentistas, más participativos y organizados, que van a ir encontrándose en este contexto de incremento de la participación y de la lucha en el país, con las resistencias también del propio Estado, del propio gobierno, de los propios aparatos represivos, que van a intentar garantizar el orden político y por consiguiente encauzar por la vía legal y luego por la vía represiva más directa lo que era el descontento y la movilidad social. A este proceso que brevemente estoy reseñando, entre el periodo de 1968 y el periodo de 1971, podríamos caracterizar una crisis política que se suma a las dimensiones económicas, sociales y en este caso, en el inicio de los años 70, la crisis política.
caracterizada por la división de los partidos interna en múltiples fracciones, caracterizada por procesos de alianzas conservadoras y progresistas que en agrupamientos de partido se intentaba expresar las diferentes posiciones y las diferentes alternativas de salida a la crisis. Entonces es factible visualizar la consolidación de un bloque conservador que atravesó los distintos partidos políticos, así como la consolidación de un bloque progresista que atravesó también los distintos partidos políticos y que tiene su expresión, digamos, más saliente en la Constitución en 1971 del Frente Amplio, como una coalición de partidos de distintas procedencias, desde demócratas cristianos hasta sectores de los partidos tradicionales y sectores clásicos de la izquierda. 1971 también va a marcar diría yo, una última dimensión de este proceso de crisis, que como intento de alguna manera esbozar, no fue una crisis catastrófica que se expresó en un solo momento, en un solo acto y en un solo escenario, sino que justamente lo que caracteriza al proceso de crisis en el Uruguay es su gradualidad, es su extensión en el tiempo y es su combinación de distintos niveles y escenarios en los que esa crisis se expresó. Por eso estaba tratando de diferenciar los aspectos económicos de los aspectos sociales, de los aspectos políticos y finalmente, a esto quería llegar, los aspectos institucionales y legales. Una serie de transformaciones de la legalidad en un sentido punitivo, en un sentido autoritario, sin romper aún con la Constitución y con el marco democrático, se va instaurando sobre todo en el periodo entre 1968 y 1973. Pero es sobre todo desde 1971 que, a través de la injerencia cada vez mayor de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas y la conformación de las llamadas fuerzas conjuntas, a través de la aparición de organismos estatales que no estaban contemplados en la Constitución y de dudosa legalidad, como para ir conjuntando fuerzas civiles con fuerzas militares. Me refiero, por ejemplo, a la Comisión de Represión de Ilícitos Económicos, que fue un primer antecedente de organismo civil y militar para la represión de los ilícitos económicos y del contrabando, pero que después permitió también avanzar sobre lo que el Estado consideraba delitos políticos. El COSENA, posteriormente, como resultado de la crisis de febrero del 73, y otros ámbitos, como decía, van transformando la institucionalidad estatal con estos nuevos organismos, van consolidando un bloque conservador y autoritario en el poder y van apostando a transformaciones de la legislación en un sentido cada vez más punitivo y represivo, donde no fuera el consenso, sino que fuera la fuerza estatal el gran ordenador político-social de un Uruguay muy convulsionado, de un Uruguay que se pensaba como una excepción al contexto latinoamericano, pero que de alguna manera en este periodo que estoy reseñando se latinoamericanizó, se asimiló más a lo que otros procesos latinoamericanos estaban aconteciendo, a incidencia de la Revolución Cubana, a incidencia de la injerencia norteamericana en distintos países de la región, en función de este contexto de tardía Guerra Fría que se fue instalando en el continente, con la aparición de movimientos guerrilleros que reivindicaban por la vía armada
el proceso de transformaciones revolucionarias en nuestras realidades, por la vía de una efervescencia juvenil estudiantil que se incorpora masivamente desde el Mayo francés o el Mayo en México, o a escala de nuestro país lo que fue el Mayo estudiantil en nuestra realidad. Por lo tanto, hay un protagonismo juvenil y estudiantil como característica del periodo muy importante, con transformaciones culturales, desde la música hasta los hábitos sexuales, que fueron también caracterizando un entorno, una época de transformaciones muy importantes en nuestras realidades. A eso no escapó el Uruguay. Por lo tanto, yo no lo estaba mencionando expresamente, ahora lo agrego, hay que insertar el proceso de crisis nacional, si puede llamársele así, de estos aspectos económicos, políticos, sociales, institucionales y legales, el marco regional e internacional, que fue de alguna manera también condicionando como época histórica lo que sucedía en las diversas realidades, incluida la uruguaya. Y sin intentar hacer una relación de causa-consecuencia lineal, efectivamente en el ejemplo uruguayo, pero también en otros países del llamado Cono Sur de América Latina, como Argentina, como Chile, como Bolivia, la resolución a la crisis, a este proceso de movilización, a este proceso de revolución, fue por la vía autoritaria, fue por la vía de instalar en un corto periodo de tiempo, estamos hablando desde el año 64, golpe de Estado en Brasil, el año 66, el golpe de Estado de Onganía en la Argentina, estamos hablando de 1973, el 27 de junio con el golpe de Estado en Uruguay, el 11 de septiembre con el golpe de Estado de Pinochet en Chile, que derroca una de las experiencias pacíficas más transformadoras ensayadas a nivel internacional, como fue el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y la vía pacífica al socialismo que intentó instaurarse, que fue violentamente derrocado por el golpe de Estado del 11 de septiembre, y luego nuevamente el golpe de Estado de la Junta Militar en marzo de 1976 en Argentina, luego presidida por el teniente general Videla, que de alguna manera cierra, como decía, más los golpes de Estado en Bolivia, más la transformación de la tradicional dictadura de Stroessner en Paraguay, cierran en la región lo que fue una era de terrorismo de Estado que tanto incidió en revertir logros democráticos y transformadores que se habían efectuado en el periodo precedente, y a partir de los golpes de Estado y de las dictaduras transformar profundamente las realidades en todos los niveles. En nuestras investigaciones siempre hemos enfatizado en el tema de la represión, porque sin duda fue una variable permanente, generalizada y explicativa del porqué de las dictaduras, el cómo pervivieron durante tanto tiempo en función de la represión y el miedo asociado a la represión, y explica también buena parte de sus efectos en democracia. En el marco de esta variable de la represión, evidentemente las dictaduras se impusieron teniendo como objeto de la represión el conjunto de la población. En ese sentido, en las dictaduras del Cono Sur de América Latina, y muy particularmente la uruguaya por la escala de país, se instalaron sistemas de control, de vigilancia y de represión directa para
el conjunto de la población, indistintamente de su adscripción política, de su profesión religiosa o de su opción sexual. Y funcionaron durante muchos años como un sistema de vigilancia totalizadora del conjunto de la población y del territorio, sin incluso ponerse los clásicos límites de la soberanía estatal en la vigilancia territorial, porque ensayaron también formas represivas extraterritoriales y de coordinación que tuvieron una incidencia muy grande en los distintos países. En ese marco debe explicarse, por un lado, un objeto de la represión más dirigido a los quienes desafiaban el orden de manera organizada o de manera armada o de manera clandestina. Por consiguiente, hay una orientación de la represión, si bien fue orientada hacia la población, dirigida hacia los grupos políticos de izquierda que portaban alternativas al statu quo existente y constituían para las dictaduras un desafío a ese statu quo represivo y autoritario. En el caso de Uruguay, nosotros tenemos que hablar brevemente de un periodo previo a la dictadura, como lo hicimos, pero resaltando ahora que ese periodo previo a la dictadura incorporó como un factor fundamental, progresista, positivo, en términos generales, a las iglesias. Podríamos decir que hasta se da un caso inverso a lo que fue la posición institucional de las iglesias en el contexto de los otros países del cono sur de América Latina, donde encontramos una institucionalidad eclesiástica más vinculada, más asociada, cómplice de muchos de los procesos dictatoriales, como por ejemplo la dictadura argentina del teniente general Jorge Rafael Videla o la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. Más allá de que la Iglesia chilena sustentara la vicaría de la solidaridad y que en este aspecto fuera muy positiva en la defensa de los derechos humanos y en la protección a los perseguidos, en el caso de la dictadura chilena, o que hubiese ejemplos de obispos o de autoridades eclesiásticas en la dictadura argentina que fueran asesinados por su posición en defensa de los más débiles. En términos institucionales, no fue así la posición de las iglesias, por lo menos de la Iglesia Católica. En el caso de Uruguay, hay una posición de estos años 60 y principios de los 70 asociada a Monseñor Carlos Partelli y asociado al pastor Emilio Castro como dos adalides de lo que fueron posiciones de iglesia comprometida y defensora de los derechos humanos de los débiles y de los perseguidos. Y en ese sentido marcó también una posición institucional de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante que fue muy consecuente durante todo el periodo de la dictadura, más allá de que realmente pudieran incidir o no eficazmente en ese contexto represivo y autoritario. Yo recuerdo en el caso del pastor Emilio Castro una incidencia fundamental de él, que fue su papel de panelista en un programa que se emitía, creo yo, por Canal 4, Conozca su Derecho. Lo estoy recordando como televidente pequeño en aquel momento, en el cual personalmente yo me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana, porque era un programa que no tenía límites en su finalización, viendo cómo, bajo la dirección de Eduardo Rey Cintas, los panelistas, incluido el pastor, polemizaban fuertemente y tenían
En el caso del pastor Emilio Castro, recuerdo al doctor Manuel Liberov como otro de los posteriormente dirigente del Partido Comunista, posteriormente detenido, desaparecido en la República Argentina, y otros como muy polémicamente, muy acaloradamente defendían posiciones antiautoritarias y democráticas y en defensa de los derechos humanos. Entonces, el pastor Emilio Castro adquirió, por ejemplo, con ese programa, una dimensión pública que luego hacía de su opinión algo muy valorable fuera del ámbito, digamos así, de los medios de comunicación. Y en las posiciones que la Iglesia tuvo en aquel contexto. Y quiero resaltar también un núcleo de pastores que en el entorno de Emilio Castro también adquirieron una estatura y un compromiso muy importante, y que fueron también perseguidos y castigados, algunos de ellos con años de cárceles, por sus definiciones políticas. Algunas definiciones políticas de pastores más vinculadas a las organizaciones políticas y particularmente al MLN, por lo que fueron detenidos y pagaron con cárcel muchos años ese compromiso. Y otros que participaron, por ejemplo, en el nexo con el Consejo Mundial de Iglesias y otras formas de organizaciones regionales e internacionales que promovían en los foros de derechos humanos internacionales determinados casos que se denunciaban por tortura, por prisión prolongada, por enfermedades no tratadas, por libertades firmadas pero no ejecutadas, porque las personas, una vez que cumplían sus condenas, eran retenidas en iglesias. WOLA, como organización no gubernamental, tuvo un papel muy importante en la denuncia de situaciones de uruguayos y la situación de Uruguay en particular en estos ámbitos de derechos humanos a nivel transnacional. Y a nivel nacional, Bolioli, Ademar Olivera, no quiero olvidarme de otros, en huelgas de hambre que hubo hacia la salida de la dictadura, en oficios religiosos que se celebraban bajo la cobertura ecuménica, en la prestación de locales para el proceso de reconstitución de las organizaciones sindicales y estudiantiles que eran albergados bajo la protección de la Iglesia en sus locales para poder realizar las asambleas o los mitines o los pronunciamientos que en su momento se fueron dando, sobre todo a partir del 81, 82 al 85. Entonces, yo creo que en ese sentido hubo un papel muy comprometido, como lo fue también en gran parte la Iglesia Católica, que nosotros lo tenemos registrado a partir de documentación que obtuvimos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, cómo eran vigiladas, escuchadas las homilíadas los domingos, a los efectos de que se transmitía desde los púlpitos a los fieles en las misas, o el seguimiento a determinados sacerdotes con un grado de compromiso mayor, tanto en el periodo predictadura como durante la dictadura, cómo la Iglesia asumió también un papel en ciertas denuncias sobre situaciones carcelarias y torturas que se ejercieron durante el periodo de la dictadura, y que de alguna manera explican en forma diferenciada lo que sucedió en otros contextos, el carácter, digo yo, comprometido, progresista, en defensa de los débiles y de los perseguidos, que en nuestra realidad asumieron las iglesias en este contexto autoritario, tanto en el periodo previo a los años 60 y
la búsqueda de alternativas a través de la teología de la liberación y otras formas, y luego durante la dictadura en los años más difíciles. Para terminar, estaba pensando en una cosa que dijiste en la introducción, que nosotros, en parte, como el documental, queremos dejar también algún mensaje, ¿no? O sea, y este tema de la cultura de la impunidad que quedó en nuestra sociedad, y digamos, esos antecedentes de violencia institucional que nos permean, ¿no? ¿Cómo pensás que este trabajo de recuperar la memoria histórica y de recuperar también los testimonios de resistencia, o sea, en clave de cómo puede ser esto un camino de cambio cultural? ¿Cómo lo ves ese tema del cambio de la cultura de la impunidad? Yo pienso que efectivamente uno de los legados más directos de la dictadura en el presente es la impunidad. Siempre hemos dicho, no solo en su sentido más estrecho, que es impunidad con relación al no juicio y al no castigo y a la no investigación sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Es una acepción en un sentido estricto, y está bien hablar de impunidad en ese sentido, pero también hablamos de impunidad en un sentido más amplio, y son aquellas transformaciones que en las relaciones sociales e interpersonales en la sociedad uruguaya y entre los uruguayos se fueron dando durante la dictadura y después de la dictadura, que inciden en el no asumir responsabilidades, que inciden en conductas indiferentes frente al entorno social, que inciden en actitudes individualistas y pasatistas frente a criterios de solidaridad y de compromiso, que inciden en la desmemoria. Por consiguiente, considero que una de las tareas fundamentales para una consistencia democrática de nuestra sociedad y para un relacionamiento interpersonal basado en los derechos humanos, que la recuperación de la memoria, de las experiencias, de las vivencias acontecidas durante la dictadura es un requisito fundamental de consolidación de un tejido social más virtuoso, más denso y más basado en otros ideales y en otras formas de relacionamiento solidarias que esta indiferencia o que este individualismo o que este no te metas. Por lo tanto, la labor de recuperar, la labor de transmitir, la labor de dialogar en torno a esas memorias, la labor de incorporar las experiencias de la sociedad uruguaya, de las iglesias, de las personas a los ámbitos educativos, a los planes de estudio, la posibilidad de seguir investigando sobre el periodo de la dictadura frente al posicionamiento de que aquello ya fue hace 40 años atrás y no nos está incidiendo hoy en nada, es también uno de los requisitos de nuestra consolidación democrática. Y la posibilidad, quizás también, de explicarnos algunos de los fenómenos que tanto nos asombran en el presente, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo la maldad entre los uruguayos, la hazaña, como por ejemplo la violencia de género contra las mujeres, tienen un antecedente institucional muy fuerte, muy generalizado, muy impune en el periodo de la dictadura durante 12 años. Y que por lo tanto es impensable no explicarnos cómo somos los uruguayos hoy, con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos y nuestros problemas, sin apelar a estos antecedentes del Uruguay autoritario y dictatorial. Muchas gracias, Álvaro. Bueno.